La lengua materna como factor para entender la diversidad cultural y lingüística. Introducción. Reflexionar sobre la lengua materna en relación con la diversidad cultural y lingüística es fundamental porque nos permite comprender que nuestro primer idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino la base de nuestra identidad y el ente principal con el que interpretamos el mundo. Al cuestionar críticamente nuestra propia lengua, desarrollamos empatía intercultural, ya que dejamos de ver lo propio como la norma universal y aprender a valorar que otros idiomas estructuran la realidad de formas distintas, pero igualmente válidas. Aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. La lingüística nos demuestra que la estructura de nuestra lengua materna no es solo un montón de reglas gramaticales, sino la base con la que organizamos lo que pensamos y cómo nos comunicamos. Desde el lado del pensamiento, la gramática y el vocabulario actúan como las primeras etiquetas que usamos para ordenar nuestras ideas, recuerdos y la forma en que vemos la realidad. Además, al momento de hablar con otros, esta estructura deja de ser algo abstracto y se convierte en una herramienta social. Nos ayuda a tener interacciones, mostrar respeto y compartir nuestra cultura de manera automática. Ahora expondré sobre nuestra propuesta pedagógica. La actividad que escogimos con mi grupo es la fotocultura. El objetivo de esta actividad es reconocer que la diversidad cultural no está lejos, sino dentro del propio aula o comunidad. La duración estimada para esta es 30 minutos. El paso a paso de esta actividad es: el primero, cada estudiante saca de su mochila o muestra desde su celular una foto de un objeto, comida, lugar o costumbre que represente la identidad de su hogar o región. Puede ser desde un termo de café, una arepa regional, una hamaca, hasta un amuleto familiar. El segundo paso es que en parejas intercambian el objeto o la foto. El compañero debe intentar explicar en español qué cree que significa ese objeto para la otra persona y su familia, basándose en lo que ve. Luego, el dueño real explica la verdadera historia y el valor cultural que tiene detrás. Y por último, entre todos responden una sola pregunta en el tablero: ¿en qué nos parecemos y en qué somos diferentes conviviendo en un mismo lugar? Bueno, ¿por qué creemos que funciona esta actividad? Es muy visual, ya que genera empatía inmediata y usa las vivencias cotidianas de los estudiantes para entender que lo intercultural empieza por respetar la historia del que está sentado al lado. Cordial saludo, me llamo José Ricardo Díaz Suárez, soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y el tema que me tocó fue la función metalingüística. ¿Qué es la función metalingüística? Bueno, pues según Jacobson 1984, él nos dice que la función metalingüística ocurre cuando usamos el lenguaje para hablar sobre este mismo. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, imaginemos un amigo que nos pregunte qué significa metáfora o qué es metáfora. Bueno, pues ahí está la función metalingüística. En esa oración no hay un sujeto, no hay una persona, un animal o algo que haga parte del mundo. Estamos hablando del mismo idioma con nuestro idioma. Jacobson decía que existían varias funciones, entre ellas está la expresativa, la apelativa y la referencial. Una de estas fue la metalingüística y aparece cuando ambas personas quieren asegurarse que entienden lo mismo o el mismo significado de las palabras. Otra vez pongo el ejemplo. Imaginemos una persona que nos pregunta qué es la empatía. A ver si entendemos lo mismo. Yo le respondo que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y ahí está. Esa es la función metalingüística, de la metalingüística. No. Oscar Loureda, que nos profundizó más en lo que quería decir Jacobson, y al profundizar nos dio que esta función no solo ocurre en contextos institucionales como universidades, colegios o lugares de aprendizaje, sino que también ocurren diariamente en nuestro día a día, en días cotidianos. La metalingüística ocurre en cualquier entorno, no en un entorno definido, y ocurre siempre y cuando se hable el lenguaje usando el lenguaje, ya sea para corregir una expresión, normas gramaticales o dar una opinión sobre cómo habla el otro, o explicar el significado de una palabra.
Algunos ejemplos que les podría dar es, por ejemplo, en mi familia muchos dicen aiga, entonces yo les tengo que corregir diciéndoles que no se dice así, que se dice haya. Eh, Podría aparecer en entornos educativos como en colegios o instituciones, sí, pero no siempre ahí. También podría darse en la calle, por ejemplo, cuando estamos buscando trabajo en la hoja de vida, que nos digan que faltó una coma, faltó un punto. Podría aparecer también cuando alguien habla, podemos criticar su hablado, ¿no? O sea, una crítica, bájale el tono, así. También la función metalingüística se podría dar cuando preguntamos algo, por ejemplo, pero sobre las palabras, claro. Podemos preguntar, por ejemplo, si perro es un sustantivo, si amar y querer son sinónimos o antónimos. Podemos decir, por ejemplo, esta oración no tiene sentido, o preguntar sobre el mismo idioma. Se podría decir que Jacobson propuso la idea, pero Oscar Loureda fue quien la profundizó más y la desarrolló. Preguntarán por qué es importante la función metalingüística. Bueno, pues bien, la función metalingüística es muy importante ya que nos ayuda a expresarnos y nos ayuda a entender mejor nuestro idioma. También nos ayuda a desarrollar nuestro criterio y pensamiento a la hora de hablar, ya que al hablarlo no solo hablamos, sino que también analizamos lo que decimos. Ahora, ¿qué es el metalenguaje? Bueno, según Loureda 2008, el metalenguaje no es solo definir palabras ni reglas gramaticales, o explicar reglas gramaticales, perdón. Pues este también está al momento de dar nuestros comentarios a la manera de hablar de los otros o a la manera de hablar nosotros mismos. También podría estar cuando corregimos expresiones o la manera de hablar de otros. Y es por esto mismo que el autor nos dice que sí pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Y no solamente en ámbitos académicos. Algunas palabras que usamos en nuestro día a día y usamos esta función serían, por ejemplo, sustantivo, verbo, adjetivo, sinónimo, antónimo, oración, entre otros. Son las palabras que usamos para referirnos o para hablar sobre nuestro lenguaje. O sea, son palabras que ya están hechas para hablar sobre nuestro lenguaje o analizarlo. Si bien la relación que tiene la metalingüística y el metalenguaje están muy relacionadas y muy parecidas, no son lo mismo. Pues la función metalingüística es la que usamos para hablar de nuestro lenguaje, con nuestro lenguaje, mientras que el metalenguaje es el conjunto de palabras y conceptos que utilizamos para hablar sobre nuestro lenguaje, para describir y analizar nuestro lenguaje. Bueno, ahora la conciencia lingüística se da cuando nos damos cuenta de cómo usamos nuestro idioma y reconocemos nuestros errores o diferentes formas de expresarnos. Y el pensamiento crítico es cuando analizamos lo que escuchamos o lo que decimos o leemos en lugar de solo aceptar la información. En conclusión, la función metalingüística la usamos para hablar sobre nuestro lenguaje, mientras que el metalenguaje son las palabras que usamos para analizar nuestro lenguaje. Gracias a Laureda y a Jacobson podemos decir que estos procesos no solo se usan en la lingüística o en zonas donde se aprende esto, como por ejemplo colegios, universidades o centros educativos, sino que, como ya les mencioné, se da en situaciones de nuestro día a día y vida cotidiana. Muchísimas gracias. A todos, en esta parte del video les voy a hablar sobre la sociolingüística, la lengua como la construcción social. Ok, en esta parte de la diapositiva hablamos sobre la sociolingüística como la lengua que se relaciona con la sociedad.
La forma en la que hablamos no sirve solo para comunicarnos, sino que también refleja nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra identidad. Además, nuestro lenguaje cambia dependiendo del contexto. Por ejemplo, no hablamos igual cuando hablamos con nuestros amigos o con nuestra familia a cuando hablamos en una entrevista de trabajo. También existen diferencias según la región o el grupo social al que pertenecemos. Por otra parte, el lenguaje puede reflejar clases de poder, por ejemplo, de qué clase social venimos, porque algunas formas de hablar son consideradas más prestigiosas o exclusivas. Esto puede generar discriminación y, y exclusión de algunas sociedades. Por eso es importante respetar todas las variedades de una lengua. En la segunda parte de la diapositiva hablamos sobre la multiculturalidad y diversidad lingüística. La multiculturalidad no nos recuerda en una misma sociedad conviven personas con diferentes culturas, tradiciones y lenguas. La lengua materna es esencial en nuestra identidad, porque a través de ella aprendemos valores, costumbres e historia. Asimismo, respetar a otras lenguas nos ayuda a comprender mejor a los demás y convivir de una manera armoniosa. En Colombia existe una gran cantidad de diversidad. Además del español, se hablan muchas lenguas indígenas y lenguas propias de distintas comunidades. Esta diversidad es una riqueza cultural que debemos valorar y proteger. En conclusión, la lengua no solo nos permite comunicarnos, sino que también fortalece nuestra identidad y nos ayuda a construir una sociedad más inclusiva donde todas las culturas y formas de hablar sean respetadas.